foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio, en la sección en lucha que hacemos siempre cada mes de la mano de UGT Cantabria, y siempre en estas fechas del año nos reservamos la sección para hablar sobre el 1 de mayo, que es este jueves, como siempre con movilizaciones en Cantabria y por supuesto en todos los lugares del Estado. Y tenemos con nosotros, como siempre en estas fechas, a Mariano Carmona, el secretario general de UGT en Cantabria. Muy buenas, Mariano. Hola, buenas. Bueno, lo primero es que esto es inevitable. Lo primero que te tengo que preguntar es cómo te pilló este apagón y qué te supuso y cómo te enteraste de lo que estaba pasando. Bueno, pues me pilló aquí, pues dejaron de funcionar las comunicaciones y ya veíamos que algo raro tal. Y luego cuando, bueno, tuve ahí un incidente con una sobrina y tal, que tuve que ir a buscarla al colegio, y como funcionaban las radios del coche, pues ahí ya me fui enterando un poco de tal, y ya sí que es verdad que luego he utilizado la radio para irme enterando a lo largo del día de lo que pasaba. Así que hubo momentos puntuales en los que volvían las comunicaciones e incluso el fluido eléctrico en algunas zonas de Cantabria. Pero bueno, lo más importante yo creo que nosotros hoy teníamos, como saben, la rueda de prensa y estuvimos valorando hasta la posibilidad de suspenderla. Pero yo creo que tenemos que empezar a vivir con este tipo de cosas, a darle normalidad a las cosas dentro de lo anormales que son. Sobre todo algunas personas que no gobiernan y bueno, y darle normalidad. Yo en este sentido quiero agradecer al gobierno de Cantabria, que creo que ha sido responsable y no ha cometido errores de bulto como han cometido en otras comunidades de pasarle esto al gobierno central, ¿no? Ya lo podían haber hecho cuando la dana en Valencia y se habrían evitado una pila de muertes. Yo creo que el gobierno de Cantabria ha sido responsable y bueno, pues ha asumido las funciones que le correspondían como gobierno, ¿no? Y bueno, pues ha sido prudente y yo creo que se ha gestionado adecuadamente dentro de lo difícil que es gestionar una incidencia de este tipo. No tengo datos de incidencias que puede haber en ascensores y cosas de estas, más de los que salen en la prensa. Aparentemente no ha habido ninguna tragedia que podamos compartir. La situación en la industria más o menos es razonable, ¿no? Hay algunas industrias que generan, que tienen por sus características, por Aspla, Textil Santanderina, por las propias características de los materiales con los que trabajan, parece ser que han tenido alguna dificultad más. Otras empresas, como puede ser alguna siderurgia, pues igual tardan un día entero en volverse a poner en marcha, donde hay coladas de fundiciones y cosas de estas. Y bueno, las industrias electrointensivas que irán recuperando toda la potencia, pues a medida que tiene ya, digamos, electricidad o fluido eléctrico toda la sociedad civil y tal, pues cuando entren en funcionamiento las nucleares, en fin, cuando se vaya normalizando un poco la situación. Y estamos, como todo el mundo, pues un poco a la espera de saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Desde luego que esta es una de las dudas en que tendremos que recibir explicaciones, ¿no? De por qué de repente algo que se te va la luz en tu oficina o en tu casa y dices, bueno, pues esto será un corte que había, una avería que nos lo van a solucionar enseguida, y de repente te enteras que es la península ibérica, una parte de Francia, y que, bueno, que desde luego se monta un lío importante en tema ferroviario, transportes en general. Sí, yo no quiero ni pensar lo que ha tenido que ser para mucha gente ayer, por ejemplo, en Madrid o Barcelona o sitios de estos. Claro. Que vayas en el metro, se para el metro. Yo me imagino, no, los aeropuertos lógicamente tienen sistemas de emergencias, pero vamos, en cualquier caso, una situación de estas características puede dar lugar a fallos en sistemas de seguridad, a muchas cosas que podíamos estar hablando de tragedias, ¿no? Bueno, tuvimos que aprender cuando el COVID. Yo creo que a partir de ahora las lecciones van a ser continuas. Unos se lo echarán la culpa a los ovnis, otros les echarán la culpa a los rusos, otros les echarán las culpas al CNI, en fin, cada uno le echará la culpa a lo que considere. Pero bueno, lo que tenemos que hacer la gente es vivir con la máxima normalidad posible y darle la máxima normalidad posible a todo esto.
Y yo creo que también este asunto que nos ha sorprendido tanto y que, bueno, que evidentemente nos ha pillado en fuera de juego, creo que si entramos un poco en temas laborales, es otra oportunidad más para reivindicar lo importantes que son los servicios públicos y todos los trabajadores que sostienen el que haya que ir a rescatar a gente que se ha quedado tirada en un tren, bueno, pues desde luego certificar que todo funciona bien y correctamente en los hospitales, que los colegios puedan, bueno, en Cantabria hay clase, en otras comunidades no hay clase, pero sí están los colegios abiertos para que pueda haber una conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras, con lo cual yo creo que esto es algo que hay que subrayar, pero doblemente, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto tiene mucho que ver con las reivindicaciones que vamos a hacer este 1 de mayo, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Trump, que está muy de moda el tema de los aranceles y tal cual, desgraciadamente o afortunadamente, no sé si es desgraciado o afortunadamente, los poderes económicos ya tienen ellos sus vasos de comunicantes que les nivelan las presiones por un lado y las presiones por el otro, ¿no? A mí lo que me preocupa de la época que estamos viviendo con Milei, con Trump, con Putin, con Zelensky, con la masacre de Palestina, con todo este tipo de cosas, lo que me preocupa es que lo que está en juego no es precisamente los aranceles, lo que está en juego son las libertades, son los derechos sociales, son las coberturas sociales, son los sistemas públicos que son los que garantizan que luego el sistema funciona cuando de verdad hace falta. Hay comunidades que han desmantelado absolutamente los sistemas de emergencia, bueno, que no creen en lo público, que les parece a ellos que esto es toda una tontería, pero ya se ha demostrado cuando el COVID y se está volviendo a demostrar cada vez que hay un incendio de estas características que lo que realmente garantiza pues la libertad, como decían algunos en su momento, y lo que es la libertad, que es la igualdad de oportunidades para vivir y también para morirte. Tú porque seas pobre no tienes por qué morirte en una residencia, pues son precisamente, o en una residencia, perdón, abandonado, no son precisamente los servicios públicos de calidad lo que garantizan la libertad y la igualdad de oportunidades, que es lo que es realmente la libertad, no tomar cervezas en una terraza. Bueno, de cara a este 1 de mayo, y ya que estamos hablando de servicios públicos y de trabajadores de la función pública, que claro, cuando el término funcionario no es solamente alguien que está en una oficina y que se le critica porque a las 11 sale a tomarse un café, son un montón de servicios, un montón de personas que trabajan y entre ellos los docentes que llevan ya unos cuantos meses de litigio con el gobierno de Cantabria, con una reivindicación clarísima de una educación salarial y no solo, sino también otras reivindicaciones para que funcione mejor la educación pública y, sin embargo, parece que no hay manera de que las partes se pongan de acuerdo. ¿Cómo ves tú este asunto? Pues mal, porque están callados y mal. Luego, yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente, a mí me parece que desafortunadamente han querido involucrar en la subida salarial que se está reivindicando, porque ahora está muy de moda. O sea, el ejercer la acción política de la derecha contra la izquierda, de la izquierda contra la derecha, se ha puesto muy de moda, ¿no? Ahora dicen que ha habido muchos años en los que no se ha reivindicado el salario. No, pero se ha reivindicado la mejora de los ratios, la mejora de las condiciones de los colegios, se han reivindicado otras cosas. Y ahora toca el salario de los trabajadores, que es normal que quieran subir su salario. Y se ha cometido el error de querer meter, por ejemplo, el que tenga salud o que no tenga salud para que cobres o no cobres. Vincular la salud, o lo que ellos llaman ahora el absentismo, a los salarios, pues es una mala idea. Es una mala idea y yo creo que esto es un poco lo que está enconando todo este asunto. Se tendrán que llegar a poner a un acuerdo. Yo me gustaría que se pongan de acuerdo, porque si no, pues los temas van a acabar pues donde acaban siempre y se demuestra que al final no es una buena solución para nadie. Es mejor alcanzar una solución en la negociación colectiva, en el diálogo social, que es lo que garantiza pues que luego además los acuerdos perviven, perduran y se pueden aplicar y son adecuados para todo el mundo. Y tener una enseñanza de calidad que forma parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que de verdad es la igualdad de oportunidades, ¿no? Y lo que de verdad rompe, bueno, por lo que, pues, eso, de la igualdad de oportunidades. Bueno, evidentemente el 1 de mayo no va solamente de trabajadores públicos, va de la clase trabajadora en general. Es una celebración muy antigua. Y si quieres, recuérdanos, Mariano, que como siempre hay movilizaciones este jueves, Santander, Torrelavega, es decir, que la clase trabajadora y los sindicatos vuelven a tomar la calle con muchos temas en la agenda, ¿no? Sí, lógicamente. Nosotros tenemos la
obligación de hacer un 1 de mayo que sea potente, porque hay muchas cosas que reivindicar. Sobre todo, hay que intentar mantener los temas que se han conseguido y además marcar una hoja de ruta la que tiene que ser para los próximos años, que nos parecen que son cosas absolutamente importantes. Primero tenemos que levantar la voz en la calle, porque las personas que no luchan, o sea, por no luchar te puedes morir, ¿no? Hay alguna canción que dice este tipo de cosas. Es un muy buen día para hacer una protesta masiva a nivel mundial, porque es un día además internacional, contra este tipo de líderes políticos que hay ahora mismo que están atentando clarísimamente contra las libertades, contra las coberturas sociales, contra la población en general. A ellos todo lo que sea contra los derechos LGTBI, contra la igualdad. O sea, todo esto les molesta y les molesta muchísimo. Y tenemos que aprovechar este día para poner esto encima de la mesa. Y luego hay otra serie de cosas que tenemos que reivindicar, porque en los últimos años pues, han conseguido cosas importantes. Han habido 2 acuerdos de pensiones que de verdad inciden sobre los ingresos de la caja de las pensiones y no lo consideran un gasto innecesario, consideran que las pensiones son públicas y que se tienen que revalorizar todos los años. Y esto es un tema que es muy importante, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Yo quisiera poner encima de la palestra otro tema que me parece importantísimo, es la subida del salario mínimo interprofesional. Hace unos años, cuando pusimos en marcha la campaña Ponte a 1000, el salario mínimo estaba en los 655 euros, hoy está en 1.184. ¿Alguien puede pensar lo que hubiese sido de la mayoría de la gente que no está sujeta a convenio, que no está sujeta a... ¿Cómo estarían hoy cobrando 655? Que ya estarán mal cobrando 1.184, pero es que es prácticamente el doble. Y hay otra cosa que es muy importante, que es que ya no cuesta, cada enero, cuando se conocen los datos del IPC, ya se habla de cuánto hay que subir o cuánto no hay que subir el salario mínimo, pero nadie se cuestiona ya que hay que subirle. Y esto es un logro que se ha conseguido en estos años muy importante y además a mí me parece importantísimo, porque afecta precisamente a los sectores más desfavorecidos, a sectores que están desregulados, a sectores donde no se permite la representación sindical y por lo tanto me parece importantísimo. Además, este último año ha habido una sentencia del Tribunal Social Europeo sobre el despido improcedente y me parece también una cosa importantísima. Por primera vez, el Tribunal Social Europeo, ante una demanda que ha presentado la UGT, considera que el despido improcedente, siempre estamos hablando, hay que valorarle realmente por el daño que causa. No se le causa el mismo daño a una mujer que trabaja desbollando bocarte con 58 años y que a lo mejor se ha dejado la salud desbollando bocarte que a un cirujano que trabaja en 7 hospitales porque el tío es muy bueno y está a lo mejor en su madurez profesional, ¿no? Ahora mismo hay sentencias ya que ya valoran, están poniendo cifras de 30 a 40 mil euros por encima de lo que es el despido improcedente. Y 30 a 40 mil euros para la mayoría de los trabajadores que se les despide improcedentemente, pues es una pila de dinero. Y esto es un logro que ha tenido UGT a través de, digamos, del Tribunal de Justicia Social Europeo y lo tenemos que poner en valor. Además tenemos otro tema que es la reducción de la jornada. La gente ahora se está echando las manos a la cabeza porque queremos reducir la jornada a las 37 horas y media. No. A las 37 horas y media es un primer paso, porque la vamos a reducir todavía más. Y sobre todo, ahora mismo es muy difícil introducir en la negociación colectiva cláusulas que prácticamente garanticen el IPC. Entonces, reducir la jornada no deja de ser un reparto de la riqueza que se ha generado en este país en los últimos 20 años. Porque además de no reducir la jornada en este tiempo, se han alcanzado cifras de productividad que en muchos casos rondan los 2 dígitos o los superan. Por lo tanto, el reparto la reducción de la jornada es un reparto de la riqueza que se ha generado en este país. Y luego, además, pues tenemos que aprovechar este día pues, para reivindicar problemas que vamos a tener a futuro y que tenemos que abordar a futuro, como es el tema de la negociación de los convenios, porque los empresarios van a querer repercutir la reducción de la jornada en los salarios y no lo vamos a permitir. Hacer una orientación laboral que de verdad sea adecuada para acabar con estos mantras que tienen determinadas asociaciones de que no encuentran gente para trabajar. Bueno, formémonos a través de los servicios públicos de empleo en las necesidades que va a tener la sociedad. Me da igual que sea hostelería, construcción, lo que sea. Lo que no podemos es seguir formando a la gente en Word y en Excel. Tendremos que dotar al sistema a través del servicio público para que sea garantista para las personas. Yo no tengo por qué identificarme en un hotel, ir a una feria de empleo, que es una figura que se parece mucho a lo que pasaba en el siglo XIX en las plazas de Andalucía, cuando iba el señorito y decía, tú trabajas, tú no trabajas.
pues yo no tengo por qué identificarme en un hotel como parado, como mujer maltratada, como madre soltera para acceder a un puesto. Eso lo tiene que hacer el Servicio Público de Empleo. Y si los centros que se dedican a la formación no tienen los medios adecuados para formar a la gente en los nichos de mercado que se consideraba haber, pues que se les fomente o se les ayude en las dotaciones que hagan falta para esa formación. Pero insisto, yo no creo que las ferias de empleo sean una solución. Vamos a dejar de la mano los temas de siniestralidad, porque realmente, bueno, pues los empresarios de esta región y de España han sido hábiles en este tema, son gente inteligente, son listos, a veces muy listos, y han conseguido cambiar las cifras de siniestralidad, ahora lo llaman absentismo, ya han conseguido que gente, o sea, hablan de la siniestralidad como si la gente se accidentara jugando al mus el sábado. No, que la gente se accidenta en sus empresas, porque no se hacen adecuadas medidas de prevención en las empresas. Los planes de prevención se dejan ahí en una balda y eso no es hacer prevención. Entonces, hay determinados temas que van a ser pilares de estos próximos años de la lucha sindical. Vamos a meter el tema de la vivienda, porque, bueno, no podemos estar en terreno de nadie, ¿no? Por un lado, el gobierno central habla de zonas tensionadas, de limitaciones al precio del alquiler, de ayudas al alquiler, y por otro lado el gobierno regional habla de un plan de vivienda en el que se va a poner en marcha una pila de vivienda social, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, porque tenemos un porcentaje de vivienda social, quizás el más bajo de toda Europa, si no el que es el más bajo. Entonces esto nos parece muy bien, pero entre que ponemos en marcha la vivienda social y no ponemos en marcha la vivienda social, hay mucha gente que está yendo a renovar un alquiler social que tiene con bancos o con empresas desde hace 8 o 9 años, y resulta que cuando van a renegociar el alquiler, el banco, sin decirle nada, ha vendido eso a un fondo de inversión. Resulta que ahora no hay con quién negociar el alquiler. Gente que se va a quedar en la calle. Hay muchísimos más desahucios que ocupaciones, reconociendo que son un problema las dos cosas. Pero los desahucios también. Por lo tanto, entendemos que entre que se ponen en marcha las viviendas sociales, pues a lo mejor había que hacer algo de lo que está diciendo el gobierno central. Una combinación de las dos cosas. Mirar por el bien de la gente, no por los intereses políticos de unos o de otros. No estoy criticando ni a unos ni a otros. Digo que lo mejor para la gente en este caso sería la combinación de ambas cosas hasta que se pongan en marcha las viviendas sociales. Esto es lo que estoy diciendo. Y luego pues seguiremos peleando con nuestro mantra del equilibrio entre los tres sectores productivos. Yo creo que tenemos una sobreexposición, que además es temporal, o cada vez menos temporal, pero es muy temporal al sector servicios. Tenemos un sector industrial que, aunque sigue siendo potente, porque tenemos uno porcentualmente frente al Producto Interior Bruto, tenemos uno de los mejores ratios de España, pero estamos perdiendo poder industrial. Y sigo insistiendo que, bajo mi punto de vista, tenemos un sector primario infrautilizado. Entonces, el equilibrio de estos tres sectores pues nos permitiría ser una comunidad más autónoma, más independiente, más estable frente a los cambios económicos, políticos, climáticos, de pandemias, incluso de apagones. Bueno, recordemos que las manifestaciones son a las 12 del mediodía, Santander, calle Burgos a Jardines de Pereda, en Torrelavega va a haber manifestación también en la Plaza Mayor a esa misma hora, a las 12 del mediodía. Y bueno, acabas de dar muchas pinceladas generales sobre cómo es el sector productivo en general en Cantabria, de cómo está la situación. Y yo ahora te quiero hacer algunas preguntas concretas. Resulta que hace 3 años, cuando todavía lo de la pandemia nos tenía un poco desquiciados, todavía teníamos algunas restricciones en nuestra movilidad, por ejemplo, no podíamos hacer todo lo que quisiéramos, pero en aquel momento sí que hubo una movilización de tremenda importancia que en Cantabria, quitando los 8 de marzo o 25 de noviembre de lucha feminista, hacía mucho que no se veía algo así, y fueron la huelga del metal y todas las manifestaciones, hubo una en Santander realmente importante, y ahora no sé si lo ves como que volvemos a la casilla de salida porque hay que toca volver a ponerse de acuerdo y parece que la conflictividad vuelve a empezar. ¿Cómo lo ves en esta ocasión? Pues es un poco el resumen un poco de lo que te he dicho antes. Yo creo que los empresarios van a intentar repercutir la bajada de la jornada en los salarios. De hecho, por ejemplo, el convenio de metal ahora mismo no se ponen de acuerdo por la recuperación prácticamente del IPC que se ha perdido con el anterior convenio.
y no se quiere poner de acuerdo, o por la eliminación del plus de desplazamiento o del plus de distancia. Entonces, yo supongo que el metal va a participar de lleno, lógicamente, en la manifestación del 1 de mayo, participará la gente de Bryanston, que tienen un problema muy serio, aunque, bueno, están en negociaciones, vamos a ver en qué acaba todo esto. Participará la gente de Catoen, que han estado 2 meses de huelga, que prácticamente no les ha hecho caso a nadie, o seguramente no el caso que se les debiera haber hecho, y tienen, bueno, pues un conflicto cerrado, pero que de vez en cuando todavía sangra, pues porque no acaban de ponerse de acuerdo entre empresa y trabajadores. Y en definitiva es un día para que nos manifestemos los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y es un día para reivindicar temas también de carácter internacionalista. Sobre todo yo pondría un poco el foco en lo que te he dicho antes. Yo creo que es un momento para tomarse las cosas realmente en serio, sobre todo por el contexto internacional. No podemos olvidar cómo se está tratando a determinadas personas en Estados Unidos, lo que está haciendo Milei en Argentina, cómo están persiguiendo, incluso matando a los sindicalistas en Colombia. Un conflicto abierto aquí, subimos ahí a Pico de Europa y prácticamente se ve en Ucrania. Sin que yo sea ningún defensor de Zelensky, ni... Yo creo que aquello está mal gestionado, pero no podemos obviar que hay un país que ha invadido a otro. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo creo que la situación de Rusia, lo que ha pretendido Putin en este caso, esto no corresponde al siglo XXI. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio en todas las reglas. O sea, están matando a un pueblo entero delante de todo el mundo y va Trump y dice que quiere hacer ahí un resort. O sea, esto estamos en un mundo que no es normal, que se están alimentando ideas que son mentiras a través de mensajes rápidos de TikTok y tal y cual, que para la gente que se alimenta de eso, pues le vendrá muy bien, pero le están intoxicando y bueno, pues supongo que habrá una generación entera que tarde en darse cuenta de todo esto y hasta que la gente no se dé cuenta que lo importante pues es precisamente lo que hablamos antes, lo público, ¿no? Las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia. Hasta que la gente no se dé cuenta que hay cosas que son realmente importantes y otras que son tonterías, pues bueno, pues tenemos que ir intentando hablar de todo esto para que la gente le vaya entrando en la cabeza. Bueno, Mariano, con todo lo que nos estás explicando, el foco que estás poniendo en el tema internacionalista, supongo que para vosotros como sindicato, y esto me da igual que sea un sindicato de Cantabria, que de una región alemana, colombiana, que es un caso que también has citado, estadounidense, me imagino que le daréis muchas vueltas a cómo nosotros en nuestro territorio conseguimos llegar a más gente para que escuche que esto no es una cuestión de yo defiendo a este partido político o a este otro, sino que aquí realmente lo que se trata es de defender entre todos las condiciones de nuestros empleos y también cómo hacéis para coaligaros con sindicatos, ya sea vuestra propia marca u otra diferente, de otros territorios para entender que entre todos lo tenemos que conseguir de alguna forma, ¿no? Bueno, nosotros con el Confederal tenemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, una excelente relación. Mantenemos una excelente relación y unidad de acción con comisiones obreras desde hace mucho tiempo. Tenemos contactos también con otros sindicatos y con asociaciones concretas, ¿no? que nos permiten tal. Y yo creo que en este sentido UGT es un sindicato que es abierto, que siempre que nos piden una reunión para atender pues temas puntuales que igual no son tan transversales. Nosotros, al ser un sindicato, digamos, mayoritario, un sindicato de clase, pues atendemos no solamente a los afiliados, atendemos también a la gente que, o sea, atendemos política, o sea, intentamos que la política sea lo más justa posible para que actúe de una manera transversal en la sociedad, ¿sabes? Y luego, pues siempre que nos llaman asociaciones concretas con temas más puntuales o más concretos, por lo menos mi puerta siempre está abierta. Y yo creo que a nivel confederal, Pepe es un tío sensible precisamente a este tipo de cosas. Ten en cuenta que el paso que ha dado el sindicato en los temas de igualdad, en los derechos LGTBI, en los temas medioambientales,
o en los temas de mujer, no solamente de igualdad, yo creo que ha sido en los últimos 6 o 7 o 8 años ha dado un paso de gigante. Luego a través de... Tenemos una persona internacional que yo creo que lo hace muy bien y mantenemos una excelente relación con los sindicatos europeos, con los sindicatos alemanes y ahora también con los sindicatos en general en Latinoamérica. Tenemos una excelente relación. De hecho, Pepe participa en algunas de de los encuentros que hay. Y bueno, prueba de ello ha sido, por ejemplo, el Congreso Confederal, que ha habido representantes de numerosísimos sindicatos internacionales y de diferentes puntos geográficos, pues porque tenemos una buena relación, la verdad. Sobre todo yo creo que hemos ganado mucha presencia en Latinoamérica. Bueno, dado que estamos a las puertas del 1 de mayo, esta, Mariano, es una pregunta que ya te he hecho más veces, pero si quieres, recuerda qué significa afiliarse a un sindicato como UGT, qué es lo que percibe, qué es lo que recibe un trabajador cuando se afilia al sindicato. Bueno, es un grupo, o sea, al final es una forma de pertenecer a un grupo. Tú cuando estás trabajando o cuando no estás trabajando, cuando estás en un sindicato de estas características, pues lo que puedes es participar activamente en la vida del mismo desde el minuto 1. Ya no solamente a través de la formación, sino a través de los diferentes departamentos, colaborando con ellos. Puedes hacer acción sindical en tu empresa, puedes colaborar en otras iniciativas a través de la asesoría jurídica o del departamento de prevención de riesgos que tenemos. En definitiva, de actividades lúdicas los fines de semana. O sea, es un sindicato abierto, cada uno lo utiliza. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, hemos montado una radio, que lo conocerás, a través de la Unión de Jubilados y Pensionistas, joder, que yo me quedaba asustado de lo bien que está funcionando. Pues tiene su cuota de mercado, ¿no? Pero bueno, pues para las diferentes edades y las diferentes épocas, pues tiene suficientes alicientes. Nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, hemos montado una línea que sería la de atender especialmente los riesgos psicosociales, y yo estoy francamente satisfecho de las consultas que estamos recibiendo y de lo bien que estamos ayudando a muchísima gente con problemas muy concretos y que sin duda va a ser lo que puede ser la pandemia del siglo XXI, ¿no? Pues por los nuevos ritmos de trabajo, por las nuevas formas de trabajar, por las nuevas tecnologías, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. Entonces yo creo que, bueno, pues tampoco tiene unos códigos tan estrictos en los que, no, si es que cada uno, el que se acerca, tiene diferentes ámbitos en los que puede colaborar, trabajar o beneficiarse, ¿no? Lo más normal, pues a través de tu socio sindical o de tu empresa, empezar como delegado o como comité de empresa, dependiendo de los trabajadores que tenga la empresa, y empezar a funcionar, pues como hemos empezado todos en nuestros centros de trabajo. ¿Sí?